El río Negro siempre había sido un lugar silencioso, demasiado silencioso para un cauce tan profundo y antiguo. Los pescadores evitaban sus orillas al caer la noche, afirmando que el agua cambiaba de temperatura sin razón y que una sombra enorme nadaba bajo la superficie, tan lenta como un pensamiento prohibido. Nadie quería hablar de eso, pero todos sabían que algo vivía allí. Las leyendas locales hablaban de un ser surgido hace generaciones, una criatura que algunos llamaban simplemente el habitante. Decían que era anterior al asentamiento, anterior incluso a los primeros colonos. Una presencia que observaba desde las profundidades, esperando, moviéndose entre el lodo y la oscuridad, como si conociera cada secreto enterrado bajo el río. Durante años, los rumores fueron ignorados por las autoridades, que atribuían los avistamientos a peces grandes, troncos flotantes o supersticiones. Pero nada podía explicar los patrones de desapariciones. Eran siempre personas solitarias que se acercaban demasiado al agua, siempre de madrugada, siempre dejando atrás solo una linterna rota y huellas que terminaban abruptamente. Todo cambió cuando un grupo de investigadores independientes decidió explorar el río Negro con drones acuáticos. Querían demostrar que las historias eran pura fantasía. Sin embargo, lo que registraron en las primeras imágenes los dejó paralizados en una masa gigantesca, moviéndose cerca del lecho del río, con un contorno que parecía demasiado simétrico para ser un animal conocido. El video mostraba dos puntos brillantes, parecidos a ojos, que se encendían cuando la luz del dron los alcanzaba. Luego, la criatura se giró con una rapidez antinatural, golpeando el dron con lo que parecía una cola inmensa. La pantalla se volvió negra y lo más inquietante fue el último segundo de audio en un sonido como un rugido bajo, mezclado con algo parecido a respiración humana. Los investigadores enviaron las imágenes al gobierno local, esperando reconocimiento. Lo que recibieron fue una orden inmediata de silencio. Sus archivos fueron confiscados, sus equipos desmantelados y sus permisos revocados. Era evidente que alguien quería enterrar ese descubrimiento, pero uno de los investigadores, Lucía, había logrado guardar una copia del video antes de que lo incautaran. Desde entonces comenzó a notar que era seguida por camionetas oscuras, que su correo era revisado y que su casa había sido registrada en su ausencia. No sabía qué asustaba más en la criatura del río, o quienes intentaban borrarla, determinado a obtener pruebas irrefutables. El grupo regresó una noche al río Negro. Esta vez llevaron cámaras térmicas, luz infrarroja y un bote silencioso. El aire estaba denso, como si el río contuviera la respiración. Incluso los insectos guardaban silencio mientras avanzaban por la superficie inmóvil. Las lecturas térmicas comenzaron a mostrar anomalías enormes, moviéndose a gran velocidad bajo el agua. Eran manchas gigantescas, del tamaño de un coche, que subían y bajaban como si respiraran. Una de ellas se detuvo justo debajo del bote, y por un instante el agua se elevó ligeramente, empujada por algo que quería sentir su presencia. El grupo se quedó inmóvil, sin atreverse a hacer ruido. El río entero parecía escuchar. Lucía apuntó la cámara al punto donde el agua temblaba y pudo ver una silueta oscura, larga y segmentada. Era como observar un cuerpo cubierto de placas gruesas, similares a una armadura orgánica. Un sonido grave surgió desde la profundidad, parecido al crujido de un tronco enorme partiéndose, pero más húmedo. Fue seguido por un burbujeo que se levantó en un círculo alrededor del bote. Era como si la criatura estuviera rodeándolos, analizándolos, decidiendo si subir o no. De pronto, algo golpeó la parte inferior del bote con una fuerza devastadora. El impacto casi los lanzó al agua. Otra embestida hizo crujir la madera, y una tercera los hizo perder el equilibrio por completo. Lucía gritó al ver una mano, o algo parecido a una mano, rozar la superficie oscura. Esa extremidad tenía dedos largos, unidos por una membrana oscura, y uñas gruesas,
que parecían capaces de arrancar metal. La criatura no solo era enorme, era inteligente. Buscaba puntos vulnerables en el bote, golpeando donde la madera era más delgada. El motor falló de repente, como si algo lo hubiera bloqueado por debajo. La corriente comenzó a arrastrarlos hacia el centro del río, donde la profundidad era insondable. Los sensores térmicos se volvieron rojos. La criatura estaba directamente debajo, inmensa, agitada, respirando fuerte. Entonces, la superficie explotó. Una cabeza colosal emergió, cubierta de escamas negras como el carbón, con una mandíbula que se abría hacia los lados, revelando filas interminables de dientes curvos. Sus ojos eran enormes, brillantes, casi humanos en su malicia. No era un animal común, era algo más antiguo. El grupo gritó mientras la criatura se elevaba aún más, mostrando parte de su torso. Era una mezcla sin sentido de reptil, pez y algo humanoide. Su piel goteaba lodo oscuro, y cada exhalación llenaba el aire con un olor insoportable a podredumbre. Pero lo más aterrador era que parecía observarlos con intención. El bote se inclinó cuando la criatura lo empujó. Uno de los investigadores cayó al agua, y en cuestión de segundos desapareció bajo la superficie, arrastrado como si hubiera sido jalado por cadenas invisibles. Los demás escucharon un grito ahogado, seguido de un silencio absoluto. La criatura se sumergió, y el río quedó nuevamente quieto, pero el agua alrededor del bote comenzó a teñirse de rojo. La superficie burbujeó por última vez, como si la criatura se despidiera o se preparara para volver por otro. El grupo logró encender el motor auxiliar y huyó desesperado hacia la orilla. Mientras escapaban, podían sentir vibraciones bajo el agua, como si algo enorme los siguiera, manteniendo la distancia pero sin perderlos de vista. Al llegar a tierra firme, encontraron luces encendidas y vehículos oficiales esperándolos. Hombres sin identificación confiscaban equipos, cerraban el acceso al río y ordenaban a todos abandonar la zona. Nadie dio explicaciones, nadie negó nada, solo dijeron que no habían visto nada. Pero Lucía sabía que no era cierto. Su cámara, escondida bajo su chaqueta, había grabado cada segundo. Tenía la evidencia que el mundo necesitaba, la evidencia que alguien estaba desesperado por borrar. Y esa noche, mientras el viento soplaba sobre el río Negro, juró que revelaría la verdad. No sabía que, desde la oscuridad del agua, dos ojos brillantes la observaban fijamente, impacientes, inteligentes, hambrientos, porque el monstruo del río Negro no solo quería permanecer oculto, quería expandirse, y ella acababa de convertirse en su próxima señal. Lucía pasó la noche encerrada en su casa, revisando el video una y otra vez. Cada vez que la criatura emergía del agua, sentía que los ojos brillantes atravesaban la pantalla y la observaban directamente, como si supiera que ella había sobrevivido, como si estuviera recordando su rostro. Al amanecer, decidió enviar copias del archivo a distintos contactos confiables, pero su computadora mostró un mensaje extraño en acceso bloqueado por el Departamento de Protección Ambiental. Nunca había visto una advertencia así. No era normal que una entidad ambiental tuviera permisos para intervenir su red. Un ruido sordo resonó frente a su casa. Cuando miró por la ventana, vio dos camionetas negras estacionadas, con hombres vestidos de civil, pero armados. Estaban observando su puerta, esperando que salieran. No parecían policías, parecían algo peor. Lucía tomó su cámara, la escondió en su mochila y escapó por la puerta trasera, corriendo hacia el bosque detrás de su casa. Sabía que si la atrapaban, la evidencia desaparecería, y quizá ella también. Mientras corría, escuchó voces gritando su nombre, pero no se atrevió a mirar atrás. Después de más de una hora, llegó a un pequeño muelle abandonado en la orilla del río. La niebla estaba baja, casi táctil, como si intentara ocultarla. Ella sabía que era arriesgado acercarse al agua, pero también sabía que allí
Era donde todo había empezado y donde podría encontrar más respuestas. El aire vibró levemente bajo sus pies. Era el mismo pulso que había sentido en el bote, esa respiración profunda que parecía provenir del fondo del río. Pero esta vez era más cercana, más intensa, como si la criatura estuviera ascendiendo. Lucía retrocedió, pero el agua se agitó y una sombra gigantesca pasó justo debajo de la superficie. No emergió, no atacó, solo se movió lentamente, como si la estuviera guiando o provocando. Algo quería que ella siguiera investigando. Más tarde, se reunió en secreto con los 2 investigadores restantes. Sus rostros estaban pálidos, y uno de ellos, Rodrigo, confesó que había recibido una llamada anónima advirtiéndoles que abandonaran el caso o serían parte del río. No sabían si era una amenaza humana o algo más. Decidieron analizar la grabación cuadro por cuadro. Descubrieron algo que antes había pasado desapercibido en el reflejo del agua. Justo antes de que la criatura emergiera, podía verse otro rostro, una figura humana distorsionada, como si alguien estuviera bajo la superficie observando. Era imposible distinguir si era una víctima o una transformación. Esa noche, el río Negro se iluminó con luces de helicópteros. El área fue completamente bloqueada. Desde la distancia, el grupo vio como enormes contenedores metálicos eran transportados hacia el agua, escoltados por vehículos militares sin identificación. Algo estaban a punto de encerrar o a punto de liberar. Un temblor recorrió la tierra. El agua comenzó a hervir, elevándose como si algo empujara desde abajo. Los helicópteros retrocedieron rápidamente y una alarma sonó desde la orilla. Los hombres armados gritaban órdenes, pero nadie parecía tener control de la situación. Una explosión de agua oscura atravesó el aire. La criatura emergió parcialmente, más imponente que nunca. Su cuerpo parecía aún más grande, cubierto de cicatrices recientes, como si hubiera luchado contra algo. Sus ojos brillaban con una inteligencia cruel. Era evidente que no estaba escapando, estaba reclamando. El caos se apoderó del lugar. Vehículos volcaron. Hombres cayeron al agua y desaparecieron al instante. La criatura no se movía a la deriva. Atacaba estratégicamente, golpeando donde había más movimiento, más ruido, más amenazas. Era una guerra silenciosa. Lucía y su equipo observaron horrorizados desde el bosque. Sabían que ese monstruo era solo parte del misterio. El verdadero terror era lo que el gobierno intentaba encubrir. No querían ocultar al monstruo, querían controlarlo. Uno de los contenedores metálicos se abrió accidentalmente al caer. De su interior salió un segundo ser, más pequeño, más ágil, con espinas dorsales afiladas y un cuerpo adaptado para la velocidad, una Crian O, una versión juvenil. La criatura Mayo R rugió, un sonido profundo que sacudió los árboles. La más pequeña respondió. No estaban huyendo, estaban comunicándose, coordinándose. Todo el encubrimiento no era para proteger a la gente, sino para estudiar una especie desconocida, peligrosa y posiblemente multiplicándose. Cuando ambas criaturas se sumergieron, el río se oscureció con un movimiento espiral gigantesco. El agua se elevó, como si algo subterráneo se hubiera abierto. Lucía entendió entonces lo más aterrador. El río Negro no era solo un hábitat, era una entrada. Esa noche, en el pueblo cercano, comenzaron a escucharse golpes en las tuberías, susurros en los drenajes y vibraciones en los pozos. Algo se estaba moviendo bajo tierra, algo que no pertenecía a ese mundo. Lucía sabía que no podía huir. La evidencia que tenía ya no era solo un archivo, era la última advertencia antes de que todo cambiara. El río había despertado, y lo que estaba emergiendo no eran simples monstruos, era una especie reclamando un territorio que siempre había sido suyo. Mientras los primeros temblores sacudían el suelo del pueblo, Lucía levantó la cámara una última vez. Sabía que si no grababa lo que vendría,
Nadie jamás sabría la verdad. Y al otro lado del río, dos ojos brillantes aparecieron lentamente en la superficie, mirándola con hambre, ira y reconocimiento. El río negro quería silencio, pero ella estaba a punto de hacer todo lo contrario. Si te atreves a seguir descendiendo en lo prohibido, entra al próximo video ahora. Hazlo antes de que ellos encuentren tu puerta primero.